Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos, qué gusto verles. Bien, pues vamos a empezar. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros. Siempre estaremos expresando gratitud, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque a pesar, Señor, de nosotros, de quienes somos, de nuestras debilidades y nuestra vulnerabilidad humana, Señor, tú sigues manifestándote, Señor, en gracia y permites que podamos reunirnos y que podamos edificarnos y que podamos seguir avanzando y exaltándote, Señor, porque podemos estar expuestos a tu palabra y porque nos das la oportunidad, Señor, de crecer, de rectificar, de arrepentirnos, de ajustar, de madurar. Nos llamas día a día, Señor, a la madurez. Y agradezco, Señor, esa paciencia que tienes para con nosotros. Oro, Padre, para que me des gracia para predicar tu palabra, para que tu consejo, Señor, esta tarde sea certero, Señor, al corazón de mis hermanos. Y que también haya respuesta en cada uno, Señor, para contigo. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Seguimos en la serie de Génesis, el origen. Es el tema 29 de la serie. Y vamos a ver el mismo capítulo 15 que la semana pasada lo abordamos desde una perspectiva. Hoy vamos a ver otros datos, ¿no? Otras circunstancias ahí mismo, en el mismo capítulo 15. Hoy vamos a hablar acerca de esa descendencia que Dios promete, esa promesa de Dios para con Abraham. ¿Sí? El título o el tema es una descendencia incontable. Sí. Y bueno, hasta este momento el patriarca ha caminado en fe, ¿verdad? Y por fe, obedeciendo la voz del Señor. Se ha separado de su tierra, ha rechazado los beneficios del mundo, ha levantado altares al único y Dios verdadero. Y es precisamente después de estos actos de fidelidad de parte del Señor que Dios vuelve a hablarle, y no para darle unas nuevas instrucciones, lo mirábamos la semana pasada, sino para reafirmar su pacto y su carácter, y sobre todo para darle seguridad. No temas, Abraham, le dijo. ¿Recuerdan? Sí, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Estas palabras son palabras de consuelo, son palabras de ánimo. Sí, son una declaración sumamente teológica también, es decir, Dios se revela como el protector, como el sustentador y aquel que recompensa a sus siervos. Y hablábamos un poquito de eso la semana pasada. Entonces, el valor de Abraham no está en lo que posee, sino en quien lo llama. ¿Sí? A quien posee, en este caso al Señor. Entonces el Señor le recuerda a Abraham que su presencia es toda suficiente, no necesitamos nada más que su presencia, que sus promesas son seguras y también que su fidelidad pues no depende de nuestra capacidad, sí, no depende de nuestras virtudes, ni siquiera de nuestras respuestas. Entonces, y en ese mismo encuentro, sí, donde Dios se revela como ese escudo, como ese protector y todo suficiente, bueno, surge el contraste entre la perfección del plan divino, el propósito perfecto de Dios, y esta limitación de la comprensión humana, porque siempre estas viajarán de manera paralela. ¿Sí? El llamado de Dios, el propósito de Dios a nuestra vida, pero también nuestra incomprensión muchas veces en el proceso, y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Abraham, aunque ha creído, ¿verdad?, a Dios, la realidad es que no entiende cómo es que se ha de cumplir lo que el Señor le ha dicho. Sí. Entonces, en este contexto, ¿verdad?, no tener en este caso descendencia, bueno, pues era sinónimo de pérdida de nombre, era sinónimo de pérdida de herencia, de propósito. Sin embargo, para Dios, el hecho de que la esposa de Abraham estuviera estéril y Abraham naturalmente incapaz de tener descendencia, pues no era una limitación para él. Sí.
sino era una plataforma para revelar precisamente que la verdadera herencia no nacería de la carne, sino del Espíritu. Sí. Entonces Dios utiliza este contexto de Abraham, su fragilidad, sus limitaciones, para entonces, ¿verdad?, partir de ahí. ¿Sabes qué? No se trata de lo que tú puedes, ni de quién tú eres, sino se trata de mí. ¿Sí? Y bueno, y ahí dice, ¿no?, que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo vamos a ver más adelante esto. Entonces, de hecho, este verso resume precisamente el principio del evangelio, ¿no? Es decir, que la justicia nunca se alcanza por obras, y voy a ser muy reiterativo con eso en esta enseñanza, sino la justicia se alcanza por creer en aquel que promete. Sí. Entonces, en esta escena, la fe de Abraham se encuentra precisamente con la fidelidad de Dios. Y de ese encuentro que nace precisamente de la esperanza de que todas las generaciones, ¿sí?, todas las generaciones, bueno, alcanzarán esa bendición y esa promesa. ¿Sí? Hasta los gentiles, ¿verdad?, que como Él creerían en el Dios de la vida, aun cuando en nuestra capacidad es imposible. Entonces, pues bueno, entrando ahí al texto, en el versículo 2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Es decir, no tengo hijo, no tengo herencia. Y el mayordomo de mi casa, es decir, la persona más cercana a la que él había considerado heredad porque era la costumbre, dice: de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Entonces, aquí nosotros entre línea podemos ver algo importante y vamos a rescatar algunas cosas interesantes en donde creo que también nosotros vamos a identificarnos mucho, sobre todo nuestro peregrinar como creyentes, como cristianos, ¿sí? Abraham no está dudando de la bondad de Dios, no ya aquí, ¿sí?, pero sí está cuestionando el modo en que la promesa de Dios se va a cumplir. Y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Sí. Es decir, las palabras de Abraham revelan dos cosas. En primera, una fe real, pero también una fe incompleta. De nuevo, Abraham sigue en proceso, ¿no? Abraham no deja de creer en Dios, pero intenta entender acerca de sus promesas, ¿sí?, desde los límites de su razonamiento humano. ¿Sí? No es incredulidad lo que hay en su corazón, pero sí puede haber cierta confusión. Su fe es genuina, pero no madura del todo. ¿Sí? Cree en lo que Dios ha dicho, de nuevo, pero no entiende cómo es que Dios lo hará. Y no sé si a usted le ha pasado estar en un proceso así. Decir: Señor, sé que al final todo estará bien, pero mientras tanto, pues ¿cómo le vamos haciendo, no? ¿Y como aquí qué? Sí. Bueno, el versículo 2 dice: el Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Abraham le habla con respeto, pero también con sinceridad. Él sabe que Dios es poderoso, ya lo ha visto obrar, ¿sí?, pero no logra conciliar esa grandeza divina con la realidad visible de su vida. Mi esposa es estéril, yo soy anciano. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? Sí. O sea, tiene promesas, pero no hay evidencias. Tiene palabra, ¿verdad? Pero el asunto es que no hay descendencia. Sí. Y ahí entre la fe que confía y esa lógica que calcula, porque pues le está calculando a Abraham y dice: pues como que no veo nada claro. Bueno, el hombre de Dios expone su corazón. Y esto nos enseña, mi familia, algo bien importante. No toda duda es pecado. Sí. No toda duda es pecado. Y no toda queja es rebeldía. ¿Sí? La Biblia distingue entre la duda que desafía a Dios y la duda que se inclina ante Dios. Hay una queja que proviene de la incredulidad, que se levanta contra la autoridad del Señor, y otra que brota de la dependencia, que reconoce que su debilidad pues es incompetente, ¿verdad?, ante la promesa que está delante. Sí. Entonces Abraham representa esa segunda actitud, es decir, él no se queja porque no cree, sino porque no comprende. Su pregunta no es un desafío, sino es una confesión: yo no puedo, Señor. Lo que tú estás prometiendo para mí es imposible. Cuando dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? No está acusando a Dios de faltar.
No está haciendo a Dios culpable, está reconociendo que no ve cómo se puede cumplir lo que Dios ha dicho. Sí. Entonces su duda nace desde su humanidad, pero también vemos que expresa reverencia. Y eso es una enseñanza para nosotros. De nuevo, en el proceso puede haber duda, puede haber incertidumbre, pero qué importante es siempre dirigirnos al Señor y mantenernos delante del Señor por cuanto Él es Dios. No lo entendemos, pero Él es Dios. Y mucho menos en el proceso hacer culpable a Dios, ¿verdad? No es el caso. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Hay una duda que nace de su humanidad, pero expresa reverencia, no grita, pregunta, no exige, se inclina, no se revela, busca entender. No hay tal cosa como un no aceptamos un no por respuesta, como dijo aquella. Este tipo de duda no ofende a Dios, más bien abre el corazón para recibir una revelación mucho más profunda acerca del carácter de Dios, porque la necesita. Sí. Ahora, y lo más interesante es que precisamente Dios no condena a Abraham. ¿Lo vemos? No hay un pecado aquí. Dios no condena a Abraham por su pregunta, sino que responde con paciencia y precisamente le amplía la visión. Sí. Entonces, la Escritura también nos muestra otro extremo. Sí. La duda que nace del orgullo. Esa duda que nace de este, ¿verdad?, corazón incrédulo que después se convierte en rebeldía. Sí. Un ejemplo claro lo encontramos en el desierto. Hace algunos meses hablamos un poco acerca de eso, cuando el pueblo de Israel, habiendo visto la gloria de Dios, comenzó a reclamar en el desierto por carne, ¿recuerdan? Y dijeron más o menos así: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado y de los pepinos, los melones, los puerros, cebollas y ajos. Esto está en Números 11. Estamos hastiados de este pan tan ligero. Sí. Si nos damos cuenta, hay una queja que no nace del dolor, sino de la codicia, del deseo, de la arrogancia. No es una súplica, es una acusación contra Dios. En otros textos vemos al pueblo diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para venir a matarnos en el desierto? Sí. No buscan a Dios para intimar, sino lo desafían. El pueblo no ora, reclama. Por eso es tan peligroso, familia, ese tipo de oraciones. De arrebato, reclamo, te quito, te piso, te pego, te escupo. Eso no. No. En la Biblia, todos los hombres piadosos se dirigieron a Dios con reverencia, aun cuando cuestionaban las circunstancias en las que estaban. De nuevo, cuestionar nuestras circunstancias no hay pecado. No es pecado el decir: Señor, no entiendo. Señor, la veo difícil, no veo por dónde. Eso no es pecado, siempre y cuando nuestro corazón esté inclinado en el Señor. Pero está otra, ¿verdad? ¿Sí? El pueblo no dice: ten misericordia, sino dice: nos diste mal. Y esa es la esencia de la incredulidad. Mirar al Dios que provee y pensar que no es suficiente. No eres suficiente, Señor. Bueno, en contraste con esa actitud rebelde aparece la reacción de Moisés. Pobrecito Moisés. Afligido por la carga del pueblo. Pueblo complicado. Y también Moisés levanta su voz al cielo, pero lo hace desde otro lugar. Lo hace desde la dependencia, desde una rogativa sincera, desde una declaración de su incompetencia, diciendo: no puedo. Esto me rebasa, Señor. Dice: ¿por qué afliges a tu siervo? Casi un ¿qué te hice, Señor? ¿No? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a este pueblo, dice Moisés. Y si va a ser así tú conmigo, es decir, si esto va a continuar así, te ruego que me mates. Estaba afligido Moisés. Cosita. Ambos, tanto el pueblo como Moisés, levantan su voz, pero hay una diferencia abismal, ¿verdad?
El pueblo se queja contra Dios, Moisés clama a Dios. El pueblo exige carne, Moisés confiesa incapacidad. ¿Sí? El pueblo murmura desde la soberbia y la incredulidad y la acusación ante Dios, pero Moisés ora desde la impotencia y la incapacidad humana, buscando que el Señor haga lo que Él no puede hacer. Entonces la una es una duda que desafía, la otra una duda que se rinde. ¿Lo vemos? La primera provoca juicio y la segunda provoca gracia. El pueblo obtiene carne, pero también plaga. Recibió tanta carne que hasta por la nariz se le salía la carne, dice el escrito, ¿verdad? Y Moisés obtiene respuesta, pero además obtiene ayuda, gracia, ¿verdad? Dice, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos a estos hombres que Moisés tenía que buscar de buen testimonio, ancianos de Israel. Entonces, cuando la duda nace, familia, de una búsqueda genuina, Dios responde con provisión. Dios responde. Él no se niega a un corazón contrito y humillado. Cuando nace de la incredulidad, también responde en corrección. ¿Sí lo vemos? Dios siempre responde. Dios no está inmóvil. ¿Sí? Dios siempre está presente en cualquiera de ambas, en las situaciones donde estemos. ¿Sí? Entonces, el mismo Dios que envía fuego para consumir la queja del pueblo es el mismo Dios que derrama su espíritu para sostener al siervo que se humilla. Es el mismo Dios. ¿Sí? Y ambos están experimentando al mismo Dios eterno, al único y verdadero. ¿Sí? Bueno, así también Abraham, aquí en Génesis 15, ¿no? No es un incrédulo reclamando resultados, es un siervo expresando su limitación, y el Dios que no desecha al que se humilla, lo instruye, lo afirma y le muestra el cielo. ¡Qué bueno es Dios! ¿Sí? Le muestra el cielo. Su fe, aunque imperfecta, es una fe que busca entender, no es una fe que exige dominar y le dice, Señor, ayúdame, muéstrame. Y qué lindo es Dios. Le dice, a ver, Abraham, a ver, hijo, ven, salte. Te voy a mostrar algo. ¿Recuerdan? Él ya le había mostrado la arena. ¿Recuerdan? Es así como la arena. Ahora lo lleva a mirar al cielo. Sí. Entonces, Dios no desprecia al corazón que pregunta, no, pero resiste al corazón que reclama. La duda se arrodilla, ¿verdad? Y se convierte en una fe genuina, sí. Pero aquella que se levanta, se convierte en soberbia y por supuesto en pecado, sí. Abraham no está discutiendo con Dios, no es una cuestión de escepticismo, sino está dialogando con Él como un hijo que anhela entender el propósito de su padre. Y me encanta porque más adelante el Señor, hay una expresión en la Biblia que dice, ¿cómo he de ocultarle esto a mi amigo Abraham? ¿Hasta dónde fue llevando su relación con Dios? No. Entonces, por eso Abraham, cuando trata el asunto de descendencia, él considera a su siervo Eliezer como un posible heredero. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva humana, pues ese era el camino más lógico. Dice, bueno, Señor, pues yo confío en tus promesas, más herencia, y pues bueno, pues ¿qué es lo que hay? Pues está aquí mi siervo, pues vamos a echar mano de mi siervo. Él ya estaba echando números así, ¿sí? Entonces, sin embargo, en ese sentido, Dios lo llevaría a operar en un terreno por encima de su lógica. Sí. Lo llevaría a operar en el terreno de la revelación. Y Dios, en su misericordia, de nuevo, no reprende a Abraham por su falta de entendimiento, sino que lo instruye. Y esto me habla, familia, de que Dios sabe cuán limitado estamos. Y Dios no es como nosotros. Muchas veces nosotros a nuestros hijos o a los pequeñitos decimos, ¡ay, me desesperas porque no entiendes! Y Dios no es así con nosotros. A veces nosotros somos muy desesperados y mano largas también de repente, ¿no? ¿Entiende? ¿Verdad? Y Dios no es así con nosotros. Dios nos trata, ¿verdad? De una manera con paciencia, ¿verdad? Y bueno, en su misericordia, de nuevo, no reprende a Abraham por su falta de entendimiento. Lo instruye,
Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Qué tremendo, ¿no? De nuevo, la paciencia de Dios. Dios no desecha la fe inmadura, la perfecciona. Todavía hace falta tratar con Abraham y Dios lo sabe. Y faltan otros 2, 3 cocolazos. Sí. Dios no desecha la fe inmadura, Dios la perfecciona. ¿Cuántos dicen gracias Dios por eso? Gracias por eso. No ignora la confusión del creyente, sino que la utiliza para revelar, ¿verdad? Una verdad mucho más profunda. Sí. Abraham necesitaba comprender que la promesa no sería a través de una estrategia humana, sino del poder creador de Dios. ¿Sí? El problema no era la falta de fe, sino la dirección de su fe. ¿Nos damos cuenta? Aún miraba las circunstancias cuando debía de ver al Dios de las circunstancias, al que está por encima de lo que está sucediendo. Y luego dice, ¿verdad? Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es decir, haré que de ti venga la herencia. Tú tendrás un hijo. ¿Sí? Y luego lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Mira, pon tu mirada arriba, en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, ¿no? Poner la mirada en las cosas de arriba, en el cielo. Dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Podía contar las estrellas Abraham? Y le dijo, así será tu descendencia. Tremendo. Dios no responde con explicaciones técnicas, ¿sí? Sino con una imagen eterna, la inmensidad del cielo lleno de estrellas. Fue práctico, sencillo y muy claro para con Abraham. Y aquí vemos algo muy importante a considerar. Uno, el carácter de la promesa. Esta promesa es personal. Diga conmigo personal. Un hijo tuyo. Sí, un hijo tuyo. Dios no delega su promesa a un heredero simbólico. Le da a Abraham un hijo literal, que es Isaac. Sí. Pero el énfasis va mucho más allá de la biología. Dios está anunciando una descendencia espiritual. ¿Sí? Porque no es como que, caray, a lo mejor Abraham dijo, pues pobre mi mujer, ¿no? Así como las estrellas en el cielo, pues, ¿no? Va a estar pare y pare. Pues no, ¿verdad? Le dio uno. Suficiente. Porque su promesa se cumple y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, este carácter de la promesa es personal, pero también es incontable. Mira las estrellas. La imposibilidad de contarlas ilustra el alcance ilimitado de la gracia divina. Sí. ¿Hasta dónde llega el alcance de su promesa? Es ilimitado, es incontable, así como sus maravillas, así como sus bondades, así como sus favores para con nosotros. Son incontables. Sí. Y por otro lado, el propósito de la promesa. El énfasis no está en la cantidad, sino en la naturaleza de la descendencia. No serán hijos por linaje carnal, sino por fe. Sí, sino por fe. Y aquí es donde entramos al pasaje del versículo 6, donde dice, y creyó a Jehová. Cuando el Señor le dio esta palabra, dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Aquí no solo se describe un acto de fe, sino una relación de fidelidad entre Dios y Abraham. Estamos hablando acerca de un vínculo, y esto es importante, ahorita lo vamos a ver, porque la fe verdadera siempre tiene que ver con un vínculo, es relacional. ¿Sí? Siempre. Entonces, la fe de Abraham no descansa en evidencias visibles ni en circunstancias favorables, sino en la palabra del Dios invisible. ¿Sí?
El texto hebreo dice literalmente, y él se mantuvo firme en el Señor. El verbo utilizado aquí es la palabra amán. Cuando dice creyó, que significa apoyarse firmemente, mantenerse constante, permanecer fiel. Y de esta raíz precisamente viene nuestra palabra de amén. Sí, que no significa así será como tal, sino significa literalmente es verdad o es firme, confío. Eso significa amén. Sí. Es una afirmación. Por tanto, cuando el texto dice y creyó a Jehová, no se refiere a un simple asentimiento mental o a estar de acuerdo con lo que Dios dijo. No es un sí estoy de acuerdo. Ajá, sí Señor. No, va mucho más allá de eso. Habla de una fidelidad activa, de alguien que se apoya completamente en el carácter de Dios, aun cuando no comprende del todo el método de Dios. ¿Sí lo vemos? Sí. Y esto es importante, familia, porque la fe bíblica no es una opinión espiritual, sino es una entrega total, moral y existencial al Dios que habla. No es creer que algo es verdad, sino vivir en consecuencia de esa verdad. ¿Sí? Es decir, afecta totalmente la vida. ¿Sí lo vemos? Afecta totalmente la vida. Abraham no solo estuvo de acuerdo con el mensaje de Dios, sino que se mantuvo fiel al mensajero, en este caso al Señor. Pero eso en términos teológicos, el sentido más fiel del hebreo es precisamente en cuanto a fe, es fidelidad, no simplemente creencia. Es fidelidad. Sí. La fe no es una idea que se acepta, es una relación que se sostiene. Abraham fue justificado no por entender el plan de Dios, sino por permanecer leal a él mientras el plan se desarrollaba. En Santiago, en el capítulo 2, versículo 22, afirma de esta manera: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí lo vemos? Si digo tener fe y no tengo obras, pues tengo una fe muerta. Sí. No, pero es que es por fe, brother. Salvación es por fe, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Sí. Y la fe se evidenciará en nuestra vida. Sí o sí. Si tenemos o no tenemos. Y va mucho más allá de estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. Estoy de acuerdo con lo que Bogdan predica. Estoy de acuerdo con lo que Carlos dice. Estoy de acuerdo con lo que Pedro. Estoy de acuerdo con lo que leo. Eso no es fe, mientras esta no afecte mi vida. ¿Sí lo vemos? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, es inseparable. Es inseparable. Sí. La fe que justifica no es pasiva. No es simplemente de nuevo aceptar que Dios existe, sino caminar de manera coherente con esa certeza. Sí. Entonces, en el hebreo bíblico, fe y fidelidad son inseparables. De hecho, en el hebreo no hay tal cosa como creencia, ese es más un término griego, sí, pero no existe esa palabra. Es fiel, es fidelidad. Sí. No, es que yo le soy, cuando yo digo creo en una persona, yo le soy fiel a esta persona. Sí. Tiene que ver con lealtad. Sí. Va separado es inseparable de las obras de, sí. Entonces, donde hay una verdadera fe, de nuevo, hay constancia, hay obediencia, hay perseverancia. Por eso cuando el texto dice que le fue contado por justicia, no está premiando una emoción, sino está reconociendo una actitud de permanencia. ¿Lo vemos? Ante lo que Dios hizo, a lo que Dios hace. Sí. Por eso la Escritura dice que todo aquel que cree, no todo aquel que crea. ¿No? ¿Cuántos llegamos a leer así? Que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su único Hijo unigénito para todo aquel que crea, ¿verdad? Pero no dice así, dice todo aquel que cree, todo aquel que cree, tiempo presente continuo.
No es como que un día creí. Aquel que crea, creí, hice mi oración, ¿verdad? De fe, de confesión, y me dijeron que ahora soy hijo de Dios, y tengo 32 años sin ir a la iglesia, pero gloria a Dios, soy cristiano porque me bauticé. No, todo aquel que cree, sí, cree. Fe es constancia continua, fidelidad. Si una persona está, y luego no está, y luego está, y luego medio está, y luego ya se va, ¿esa persona es fiel? Si vemos por qué no puede ser compatible con muchas veces la clase de fe que decimos tener. No, yo creo en el Señor, pero no soy fiel. No hay tal cosa. Si tú crees, bueno, se verá reflejada en esa fidelidad, en esa constancia. ¿Sí? Y bueno, en el camino pues, habrá tropiezos, sí, habrá momentos donde nos vamos a caer y nos vamos a reventar las rodillas, ¿verdad? Y nos va a doler, pero ahí estaremos. ¿Se acuerdan a Pedro? ¿No? Ahí lo vio, lo negó, pero ahí estuvo. Sí. También el de la Biblia, ¿se acuerdan? Entonces, por eso la Escritura dice, todo aquel que cree. ¿Sí? Abraham no fue declarado justo por un sentimiento, por una emoción, sino por una relación sostenida en confianza y fidelidad con el Señor. No fue un, ay, gloria a Dios, y lloró, y sí, voy a tener un hijo, Saraí, ven, ¿verdad? Y todo emocionado. Y seguramente hubo emociones. La Biblia no menciona cuál fue su reacción al momento de abrazar esa promesa. Seguramente. Quiero pensar que fue y abrazó a su esposa, ¿no? Digo, se lo dijo porque en algún momento lo vamos a ver más adelante, pero dice que su esposa, que Saraí se ríe, no cree. Sí, tú, Shui, le dijo. Bueno, ¿verdad? Bueno, Dios trata con ella y trata con él, ¿sí? Pero su justicia no fue un mérito humano de nuevo, sino fue un resultado de una entrega total al Señor. Dios vio en Abraham no perfección, sino una dependencia, que era lo que el Señor quería llevar desde el principio. ¿Recuerdan? Recordemos que Dios ha ido tratando con Abraham, y eso es lo que la Escritura llama justificación por fe, cuando el hombre deja de confiar en sí mismo y se apoya únicamente en el Señor. De eso se trata, ¿verdad? Por tanto, el estándar de la fe bíblica no es creer momentáneamente, sino permanecer fiel a pesar del silencio, a pesar de las circunstancias adversas. ¿Sí? Creer cuando hay promesas puede ser fácil, pero creer cuando no hay señal, cuando no hay avance, cuando lo único visible es el cielo estrellado. Bueno, y aquí está un punto crucial, ¿verdad? Dios no justifica al que entiende, sino al que permanece. Sí. No tenemos que entenderlo todo. Si no entiendes algunas cosas, está bien. Si Dios quiere, nos las ha de revelar. Hace algunos meses decía un amigo, oye, brother, ¿y tú cómo crees que va a venir el Señor? O sea, ¿cómo va a ser? Pues como que el cielo se va a abrir y ¿cómo va a ser, brother? Y le digo, no sé. No, pero habrá así como que habrá música, trompetas, todo el mundo lo va a ver, pero ¿cómo? ¿O será a través del internet? Le digo, no sé, bro. Y me dice, pero es que ¿cómo no vas a saber si eres pastor? Le digo, pues sí, pero no lo sé. ¿Puedo no saberlo? Y estoy tranquilo con eso. Hay muchas cosas que no entiendo, aún en el trato de Dios con mi propia vida. Hay cosas en donde yo sí volteo al cielo y digo, Señor, ¿qué onda? Pero confío en que todo va a estar bien. Sí, en que todo va a estar bien. Entonces, esta misma fe, esta fidelidad, es la que Cristo manifestó en su obediencia perfecta al Padre. ¿Sí?
Filipenses 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo fue perfecta en acción. Fue una fidelidad interrumpida. ¿Sí? ¿Lo vemos? Él siempre fue fiel al Padre. Siempre. ¿Sí? Él confió en la voluntad del Padre incluso cuando la promesa parecía contradicha por la cruz. Y esa fidelidad de Jesús es la que ahora nos reviste a nosotros de justicia, tal como la fidelidad de Abraham, ¿verdad? Le fue contada por justicia. Abraham reposa en la promesa, pero también abraza el proceso, y aquí voy a entrar a un tema importante. Sí. Pero aquí, por ejemplo, la fe o fidelidad de Abraham nos muestra que la verdadera fe no consiste solo en creer que Dios cumplirá su palabra, sino también en caminar en integridad mientras esa palabra se cumple. Y a veces ese es el reto, Decimos, yo sé que todo va a salir bien, como mencionaba al principio, y mientras tanto, porque la realidad es que el Señor no solo quiere que confiemos en sus promesas, sino que quiere que permanezcamos fieles en el trayecto hacia ellas. Y ese es todo un tema. Porque entre promesa y cumplimiento hay un proceso. ¿Sí o no? Y el asunto es cómo abrazamos ese proceso o cómo lo recibimos. Porque ese proceso casi siempre, y eso es lo interesante, moldea más que la promesa misma. Más que la promesa misma. Sí. Abraham descansó en la palabra de Dios, pero los años de espera, los años de silencio, los años de prueba, lo formaron en obediencia, lo formaron en dependencia, lo formaron en humildad. Y es ahí donde muchos de nosotros estamos, siendo formados en el silencio, en las pruebas, para que podamos crecer en humildad y en dependencia y en obediencia al Señor. Sí. Abraham no entendía los tiempos, pero aprendió a reconocer la fidelidad de aquel que no falla. La fe verdadera no solo se manifiesta al creer que Dios lo ha dicho, sino permanecer firme cuando Dios está obrando y mientras Dios está obrando, ¿verdad? Y esa es una lección muy profunda, familia, para nosotros. Y también tiene que ver todo con Cristo. Que no podemos, ¿verdad?, dejar de lado la experiencia de nuestro Señor. Él caminó en esa, como decía ahorita, ¿no?, en esa fidelidad a pesar de él. El proceso no fue sencillo. De entrada, esperarse 30 años, estando sujeto a sus padres, a las autoridades, creciendo en sujeción, en obediencia, mantener sus pensamientos firmes, ¿verdad? Y no, imagínense en su adolescencia, ¿no? Era Dios, es Dios. En algún momento, ¿verdad?, su papá o su mamá le han llamado la atención y decir, ¿tú qué me estás diciendo, mortal? Pero no fue así. Él fue humilde, él no pecó. Es decir, hubo un proceso, y no solamente porque a veces pensamos en el proceso de los 30 a los 33 años. Hubo un proceso de vida. Sí. Un proceso de vida. Nuestro mayor ejemplo, ¿verdad?, por excelencia. Ese camino a la redención también fue un camino de proceso. Jesús no fue exaltado sin antes ser humillado. No hubo trono sin antes cruz. La redención fue prometida desde Génesis, pero se cumplió a través de un proceso de sufrimiento, de obediencia y de una entrega total en Él. Y el camino hacia la gloria pasó del huerto, los azotes, la corona de espina, la cruz. Cada paso de dolor era necesario para que la promesa de vida, de esta vida eterna, se manifestara. La resurrección no se podría entender sin la cruz. La gloria no se alcanza sin la obediencia de Cristo. La promesa no se percibe sin el proceso. Y así también en nosotros, familia. Así también en la vida de cada creyente. Muchos queremos promesas, pero no queremos procesos.
No queremos compromiso, anhelamos la bendición de Dios, pero rehuimos de la disciplina. Nos ofendemos y nos cuestionan. Y debemos de entender que Dios no solamente busca darnos un destino, sino también busca formarnos en el camino, en el proceso hacia ese destino. Pero no nos gusta. Dile al que está a tu lado, ya te vi, no te gusta. Pero es necesario. Es necesario. Por eso el llamado, familia, no es solo a creer en lo dicho por Dios, sino caminar con integridad mientras Él cumple su promesa. Sí. Como lo estamos aprendiendo, ¿no? Con Abraham. Una fe sin integridad se convierte en impaciencia. Si estás impaciente, no estás caminando en fe. Si estás inquieto, no estás caminando en fe. No estás esperando en el Señor. Sigues confiando en tus virtudes, sigues confiando en tus fuerzas, sigues confiando en ti mismo. Estás inquieto. Descansa en el Señor. ¿Sí? Entonces, Abraham aprendió a descansar en Dios y entendió que esperar en el Señor no era quedarse inmóvil, sino caminar confiando. Reposar en la promesa no significa evitar procesos de nuevo, sino abrazarlo sabiendo que cada paso de obediencia es un paso al cumplimiento. Y así como Cristo abrazó la cruz confiando en la gloria que vendría después, bueno, nosotros también somos llamados a abrazar los procesos de Dios, por más dolorosos que parezcan, sabiendo que en cada azote, que en cada silencio y en cada espera, bueno, Dios está obrando en algo mayor. Miren, 2 Corintios 4:17 dice, porque a esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, está muy bonito. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, dice, y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, estas dificultades pequeñas que no son para siempre, dice, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Qué bonita palabra. A veces le damos tanto peso a nuestras dificultades. Y lo que el Señor nos dice, habrá mayor peso en lo eterno. Esto está obrando para lo eterno. Confía en el proceso. Confía en el proceso. Sí. Entonces, la fe que descansa en la promesa es la misma que camina con integridad en el proceso. Sí. Ahora, dice la Escritura que Dios imputa su justicia a Abraham, no por sus obras, ni por su obediencia, sino por su fe. ¿Sí? Y esta declaración se convierte precisamente en el fundamento de la doctrina paulina de la justificación por la fe. Pablo toma esta misma escena, este mismo escenario en Romanos 4 y en Gálatas 3 para demostrar que las promesas no se limitan a un linaje judío, sino que se extiende a todos aquellos que comparten la fe de Abraham. ¿Sí? En Romanos 4, 11 y 12 se los leo, dice, pero para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados y padre de la circuncisión para que también a ellos les sea imputada justicia. Está hablando acerca de los gentiles. Abraham se convierte en el padre espiritual de los creyentes no por su genética sino por su fe. Y eso es bien interesante. ¿Sí? Es decir, su descendencia es contada no por ADN, sino por una fe genuina. Por eso el apóstol Pablo también le dice a los Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, a ver cuántos son de fe. Bueno, esto nos interesa, ¿sí? Estos son hijos de Abraham. Y no es porque, no, usted sí porque tiene la barba larga, no tiene que ver con eso, ¿sí? Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, no fue como, ¿verdad? Pues
me aviento esta, ¿verdad? Un plan B. No, el Señor desde el principio tuvo en su corazón salvar a toda la humanidad caída, pero debía de tomar a un hombre. Y de ese hombre viene un pueblo, una nación. Pero de esa nación, dice, en ti, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, no solo los de esa nación. ¿Sí? Entonces, dice, Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por tanto, nosotros somos hijos de Abraham, porque compartimos su fe. ¿Sí? Y Abraham no era judío. ¿Sí lo vemos? Sí. Más adelante a su pueblo le llamaron hebreo, los que cruzan. De hecho, ¿se acuerdan cuando ya apareció esa palabra, no? Hebreos. Los del otro lado. Eso significa hebreos. Sí. Entonces Pablo deja claro que la promesa de una descendencia incontable se cumple en el pueblo de Dios, en la iglesia. Sí. En el pueblo redimido. Toda lengua, tribu y nación. Por tanto, la fe nos injerta en el linaje espiritual de Abraham. Qué bendición, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribe a los efesios. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Le escribe a los efesios, ¿no? Le dicen, miren, antes, hablándole acerca a los gentiles, dice, antes ustedes estaban ajenos a las promesas. Sí. Ajenos a las... Y digo, no considerando a lo que Dios nos había dicho en principio, dice, pero ustedes estaban ajenos a los pactos, porque Dios se había hecho promesa y pacto al pueblo, ¿sí? Pero ahora en Cristo se cumple lo que Dios prometió en Génesis 3, ¿sí? Y lo que Dios le prometió a Abraham. Ahora en Cristo ustedes también son parte de esa herencia, ¿sí? Entonces, Dios le mostró a Abraham las estrellas. Pero Abraham vio mucho más que el polvo y el gas del cielo. Sí. Era una profecía de redención universal. No sabemos a ciencia cierta qué tanto entendía Abraham, pero hay algo bien interesante que Jesús dijo. Y es que dijo que Abraham lo saludó de lejos. ¿Verdad? Es decir, Abraham entendía que había un galardón espiritual. Él continuó siendo nómada. No sé qué tan claro tenía todo lo que había de suceder a través de su persona. Por el poder de Dios, por supuesto. Pero sin duda había cierta revelación en él. Sí. Lo que el Señor le estaba diciendo es que iba a salvar todas las naciones precisamente a través de él. Cada creyente nacido de nuevo, sea judío, sea gentil, forma parte de esa descendencia estelar, ¿no? El cumplimiento de la promesa no está en esos censos de Israel, sino en los hombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, como las estrellas en el cielo, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. La visión de Juan es la culminación de la visión de Abraham. Lo que empezó con un anciano mirando el cielo terminará con un pueblo innumerable adorando al Dios del pacto. Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas si puedes. Cada una representa una vida alcanzada por la fe. Una nación redimida, una promesa cumplida en Cristo. El pacto no dependía de la fuerza de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. Y hoy, tú y yo, gentiles por naturaleza, pero creyentes por gracia, somos parte de esa descendencia incontable.
miles de años y a muchos kilómetros de distancia, hoy estamos celebrando y dando culto al Dios de Abraham. Y estamos recordando esta promesa. Qué poderoso, ¿no? ¿No se te hace? A mí me vuela la cabeza estas cosas. Esto es inhumano, entiéndase. No puede orquestarse por una mente humana. Todas estas promesas cumplidas después de tanto tiempo, necesariamente tiene que estar el Dios, creador de todo, para que se cumpla así. Sí. Gálatas 3:7 dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces la promesa no se mide por número, sino por redención. El cielo aún sigue llenándose. Sí. Sigue habiendo salvos. Reclutado al ejército que más años ha existido, dice Pastor Fermín, ¿no? En una de las canciones. Pues bueno, damos gracias a Dios. ¿Sí? El Señor es bueno. ¿Por qué no le decimos gracias? Señor, gracias. Gracias por tus promesas. Gracias por tu fidelidad, porque podemos confiar, Señor, en que todas y cada una, Señor, son fieles, no cambian. Y aun cuando ciertamente nosotros podemos cambiar, tú no, Señor. Y podemos permanecer fieles a ti, porque tú nos has mostrado fidelidad, Señor. Podemos mantenernos, Señor, caminando en ti porque tú has hecho tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y dice el apóstol Pablo: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, de su pueblo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Wow. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tan maravillosas promesas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en el proceso. Ayúdanos, Señor, a caminar en el proceso, que podamos abrazar el proceso y que podamos ser fieles. Encuentra esa fe, Señor, que había en Abraham, en cada uno de nosotros. Esa fidelidad, independientemente de las circunstancias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, familia. Que tengan buen provecho. No salgan corriendo. Nos vemos el viernes si Dios lo permite.